Segundo bloque del Corre Cámara del día de hoy. Momento de recibir a nuestra entrevistada porque se estrenó la ficción uruguaya Quemadura China, así que invitamos a su actriz y directora Verónica Perrota a conversar con nosotros. Verónica, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, esto arranca en una obra de teatro de 2006. ¿En qué momento decidiste llevar esto? Vos un poco lo decís, pero ¿en qué momento decidiste llevarlo a la pantalla grande? La idea siempre estuvo. Siempre quise que eso sucediera después de estrenarla, ¿no? No es que antes teatro. pensaste en una película y después la llevaste al teatro. No, me pasaba que cuando veía la obra de cerca, cuando ensayábamos y eso, empecé como a un poco a enamorarme de eso, de ver los detalles, de ver los cuerpos de cerca y decía, ¿qué pasa si podemos grabar las respiraciones, si el público pudiera estar un poco más encima de los actores y si fuera como una experiencia más íntima y más inmersiva de alguna forma? Es difícil sacarte esa mirada más de cine. Vos tenés todo, tenés la mirada del cine, la del teatro, la de la actuación adentro. Sí, todo. A veces cuando me dicen, venís del teatro, pero entonces eso es que estoy en otro lado. Y para mí no me fui a ningún lado y estoy en los dos lados todo el tiempo. Y mismo depende la para qué escritura. público. Para un público sos del cine uruguayo. Sí. Para otros sos del teatro. Sí, pero bueno, estoy ahí. Bien, eso partió. Pero después, los que hayan visto la obra de teatro van a ver algo distinto. O sea, no es exactamente la adaptación de la obra y esto me resultó muy interesante, que además hay un cambio en cómo procesaste el duelo en ese momento y cómo lo procesas ahora en esta película. Primero capaz que podés decir de qué duelo estoy hablando, que vos lo decís al inicio ya de la película. De la película, sí. Sí, yo me estaba separando en ese momento, o estaba viendo que me estaba separando, y después cuando filmamos me estaba separando otra vez. Entonces dije, bueno, cuando llegué a la sala de montaje, la montajista me preguntó, Maggie, me dijo, ¿por qué la querés hacer ahora? Le digo, claro, es que estoy hablando de lo mismo, entonces es obvio que voy a estar atravesando esto y contándolo desde ese lugar. Por otro lado, también tiene mucho humor la película, porque es la forma que yo entiendo que se pueden contar estas cosas o estos dolores. Pero sí, entonces para mí la imagen de los siameses que se separan y que después, bueno, el hermano que los separa pide unirse a uno de ellos, para mí cuenta un poco eso, esos vínculos eternos que un día no existen más y que decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago con todo lo que soy? ¿Quién soy? Porque me pasa un poco eso, o sea, o por lo menos yo que vivía las separaciones así, como, ¿y ahora quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me gusta hacer? Es como nada. Pero bueno. Dijiste siameses. Contemos para el que no tiene ni idea qué historia va a haber cuando vaya a ver Quemadura China. Es la historia de Annie y Danny, que son siameses, que un día el hermano mayor los opera, Willy, y cuando empieza a ver cómo ellos se adaptan y todo, les confiesa, en este desequilibrio que ellos empiezan a vivir, les confiesa que él toda la vida deseó ser siamés, que toda la vida se sintió parte de eso, y les pide coserse a uno de ellos. Esa sería como la línea de los siameses. Exacto. De todas maneras, lo que digo es que no es una adaptación exacta de la obra porque hay como, y ahí estamos viendo una parte, hay como dos capas, como una metapelícula, una película dentro de la película que estarían filmando ahí. Exacto, porque lo que hicimos... ¿Por qué decidiste hacer eso? Al principio tuvo mucho que ver, este ingreso de la metaficción o del cine dentro del cine tuvo que ver con cuestiones de producción, porque era la forma de hacerla viable. Si bien en esa transposición de la obra al cine, sí la obra sufrió cambios, sí la fábula o el discurso sufrieron un montón de cambios, una vez que ya tuve el guión, volvió a sufrir otros cambios para poder realizarla, que fueron estos, que bueno, si metemos ensayos, si usamos material de archivo y podemos hacer que todo eso conviva, la podemos hacer. De la otra forma, no la podíamos hacer. Claro. Y yo tenía muchas ganas de hacerla. Quería que actuara mi sobrino, que estaba creciendo y que ya después nunca más iba a poder usar túnica y moña. Y entonces, nada, había como un tiempo que también para mí era como más humano de entender que esto lo quería hacer ahora y no sé, en 15 años. Muy uruguayo esta manera de resolver un problema con algo bastante creativo. Creo que toda la película es re uruguaya. Digo, más allá de que se plantee de alguna forma metafórica, pero sí, creo que es re.
el Neptuno, los actores, nosotros hablando de nuestras cosas. A eso iba a ir, pero me quedaba esto de que parte del humor también es esa meta película en decir, bueno, en un momento están viendo tu conversación como directora con Néstor Gusini y César Troncoso y es muy divertido de ver, ¿no? Explotar la fama real de Troncoso y su trabajo en Brasil. Sí. Eso tiene que haber sido divertido de hacer. Muy divertido y también era como un momento que nosotros podíamos decir, che, podemos reírnos de esto, ya más o menos tenemos unos años de hacer películas y de trabajar en este medio, hay una industria que bueno, capaz que está bueno, sí, también poder reírnos de que no es que todo es bellísimo, todo es increíble y nos llevamos todos bien en todos los sets. Bueno, vamos a divertirnos con eso. Igual nosotros sí nos llevamos bien. Sí, siempre supiste, porque es un trío muy poderoso, vos, Gusini y Troncoso. ¿Siempre supiste que íbamos a hacer el casting? Lo que pasa es que habíamos estado en un rodaje juntos, en mi Mundial, en 2015, y charlamos mucho de la actuación en el Audiovisual Nacional. Y, che, ¿cómo vemos los elencos? ¿Cómo llegamos muchas veces tarde? No tenemos la misma decisión que los técnicos. Y para mí el elenco creador era re importante en lo que fuera a ser. Si yo quería hacer otra película, venía por ahí. Y lo charlamos pila con ellos y en un momento le dije, che, yo tengo un proyecto, si quieren hacemos esto. Y sí, fue tipo, vamos por ahí. César me dijo, esta la tenés que dirigir vos sí o sí. Y Néstor me dijo, pero la gracia es que actuemos juntos. Y dije, bueno, dale, si ustedes me dan el voto de confianza, vamos con las dos cosas. Sí, da la sensación que es este tipo de proyecto que a los actores los hace salir un poco, ¿no? Como un poco irreal, un poco surrealista por momentos, los hace salir de lo que les piden siempre y los hace divertirse también. Sí, claro. Les da gusto hacerlo. Uno mira a esos actores y dice, esto seguro es un proyecto en el que pueden ser más libres, como también en las tablas del teatro. Yo creo que sí, también. Ahora que decirlo del teatro también tuvo mucho ensayo. Entonces también hubo muchas improvisaciones que se hicieron en mi casa, en el club. O sea, tuvimos mucho tiempo en la previa de decidir qué queríamos hacer o no con eso. Después la peli se transforma, porque después en montaje seguís modificando todo, ¿no? Pero en esa zona en la que nosotros somos el elenco y el equipo creando la película, tuvimos tremenda libertad. Bueno, ahí dijiste el club y nombraste ya el Neptuno, se filmó enteramente también, eso es como un personaje más, la locación del Neptuno, incluso con las piscinas vacías, como vos un poco explicar por temas hasta de presupuesto, pero a mí me llamó la atención este uso del Neptuno, distinto a como lo hemos visto, no sé, en Virus 32 o en otras locaciones más oscuros, si bien tiene una cosa bastante decadente, hay un diseño de producción, arte, vestuario, una fotografía como que intenta ser colorida y bastante especial. Sí, hay un trabajo de los detalles, ¿no? De todo, me parece que genera una belleza que yo les decía, yo no pensaba que pensaba que iba a ser bella, pensaba justamente eso, el Neptuno súper hostil en un punto, o sea, por más que nos permitiera todo, no era una locación que vos decís, bueno, sí, justo una operación y se acuestan ahí en el piso, y no, entonces, pero de repente todas esas heridas, ¿no? Lo que hablamos como de esos vestuarios, de todo esa cosa como tan delicada en aquel lugar, me parece que cuenta una fragilidad, cuenta una sensibilidad, cuenta una cosa súper artesanal que a mí me parece como que al final hace un contraste que... Silvana Cleffi estuvo detrás de todo ese trabajo, incluso del vestuario. Tu vestuario es muy bueno. Es que sí, el trabajo de Silvana fue increíble, todas las heridas, los pelos, todo. Y eso las también. Heridas porque los puntos que tienen siempre ocupan un lugar importante en la historia que se cuenta. Total. En los testimonios. ¿Y cuándo elegiste el Neptuno también? El Neptuno 2021. El INAE hizo un llamado para adaptar obras y yo dije, bueno, para hacer lo que te decía, como el guión que yo tenía no se podía, conocí el Neptuno y dije, bueno, capaz que acá toma otro nivel simbólico, por decirlo de alguna forma, el guión y podemos trabajar como en este gran estudio, haciéndolo tipo un Dogville, o no sé, ¿no? Como que, claro, a ver qué podemos hacer con ese lugar. Casi un Dogma 95 ahí, de ponerse estructuras para generar... Sí, pero en un punto... en el cine uruguayo la estructura te la pone la realidad. Sí, o sea, para mí todo tiene...
el guión está estructurado de una forma que a mí me parece como un gran desafío. Era muy difícil contarlo en la previa, pero creo que hoy funciona porque está, viste que se va cosiendo de alguna forma entre esas dos realidades. Pero sí, también el tema del espacio, el tema de los cuerpos, que son unos cuerpos que para mí son de cine, que no son de tele, que no son de publicidad, que los podemos contar de cerca, de una manera íntima. Todo ese trabajo, yo quería contar eso así. Y nada. Me llamó la atención la participación de Exilio Psíquico, de Maxi Angelelli, la música, también en el sonido. Siento que hay como una generación que hizo cine hace unos años y que se reencontró. Capaz que me equivoco, pero me dio la sensación que se reencontraron en esta película. Sí, tal cual. Claro, en realidad nosotros venimos trabajando hace un montón. Con Silvana trabajó en obras de teatro conmigo, trabajamos en algunos rodajes juntas, con Maxi también. Claro, es como de otra época, o Carolina Besubievsky también. Los actores de la obra, casi 20 años, también ingresan acá. Es como un equipo que viene trabajando en distintas cosas, en distintos proyectos, pero sí, con Maxi Silveira, que también hizo la música de la obra y ahora en la película. Sí, y con Maxi lo que nos pasó fue que estábamos en el rodaje y empezamos a escuchar ese tema y fue, claro, este es el tema que vale, don Maxi. Con Maxi Angelelli. Sí, le digo, tenemos que usar tu tema para el final. ¿Y qué dirías vos que diferencia, por ejemplo, dirigir Las Torinas van al Este, tu película anterior, con esta, por ejemplo? Lo que pasa es que hacer un trabajo de A2, digo, Que fue con Gonzalo Delgado. Con Gonzalo Delgado, que fue precioso trabajo. A mí me encantó trabajar con Gonzalo. Pero claro, acá no tenés mucho. En algún punto hay algo que es. Yo voy con mis obsesiones. Acá no hay como, bueno, esto sí, esto no. Yo quiero que esto se cuente de esta forma. Y entonces, claro, para mí ahí hay algo de la edad también, de decir, yo quiero exactamente esto, quiero que sea poética. Quiero poder hablar del amor de esta forma, quiero poder contarla así y salir y entrar cuando quiera y como que no quería mucho negociar cuando la estuviera cerrando. Porque ya te digo, con Gonzalo fue precioso ese trabajo, pero claro, lo mismo. No, es un trabajo de A2, claro, es un trabajo de A2. Entonces, bueno, están las obsesiones o las ganas de los dos. Y en esta no, en esta hay un trabajo recontra de equipo, pero bueno, al final era yo la que podía decir sí o no esto, claro. Y es esto. Y siento que tiene mucha influencia sobre las actuaciones y que vos seas actriz siempre, algo en la dirección de actores cambia. Te conocemos mucho delante de la cámara, estuviste en La Espera, en Whisky, en Flacas Vacas, en Acné. ¿Cambió la actuación para cine en Uruguay? Que antes se decía, no tenemos mucha tradición porque venimos de una cosa más teatral y Margarita Xirgu, ¿no? Y la declamación. Pero ahora ya tenemos como una escuela un poquito más grande y ¿cambió o todavía no cambió del todo? Yo creo que lo que cambió fue la mirada y la valoración de afuera. Para mí siempre los actores pudimos hacer lo que había para hacer. Para mí capaz que la discusión ahí estaba en la dirección, en los guiones, en la edición. Para mí yo siempre decía, es como cuando apareció Twitter, los periodistas sabían escribir en 140 caracteres. No lo sé, pero lo hacían. Y entonces siempre sentí que el eslabón así como más débil era la actuación. No saben actuar, no. Capaz que había que contarles cómo era, capaz que había que trabajar más cuerpo a cuerpo, capaz que no había que tenerle miedo. Yo siento que ahí estoy como dando pelea. Me parece que hay mucho miedo cuando los directores o las directoras, en muchos casos, no digo que siempre, pero van a dirigir. Sí, no es un foco, no es algo que no tiene vida. Claro que tiene vida, claro que va a proponer cosas, claro que le pasan cosas y que, no sé, pero también te pueden proponer y son los que le van a poner la carne y es re lindo ese trabajo. A mí me parece que por cuestiones de producción muchas veces se va muy rápido con algunas cosas y se pierde tomar riesgos, se pierde probar cosas, se pierde como estar a la escucha de eso que pasa con los elencos, que para mí es lo más rico del cine, digo, como lo veo yo. Claro, y para la gente muchas veces los actores son muy, muy importantes. A veces es la película de los que están... Ahora todo el mundo dice la película de Troncoso, y me parece que está buenísimo también que pase eso. Pero sí, pero me parece que
que el público está queriendo más ver actuaciones nacionales, que ojalá que aparezcan más sí, también depende de que haya más ficciones, ¿no? También, pero también cuando vienen de afuera, proyectos de afuera, también podríamos tener más ese espacio, pero la verdad que yo ahí es como que no me quejo. Lo que sí me gustaría es esto que acabo de hacer, poder probar más cosas y poder estar más tiempo disfrutando eso, no entrando a un set un día y saliendo y bueno, esa fue mi participación, sino dedicarle, y en ese sentido, como, crear. Como una actriz que también los dirige, ¿qué le dirías a un actor que recién empieza y va a actuar en cine o está dudando si se expone delante de la cámara? Lo que pasa es que la exposición... Para mí con el cine está todo bien. A mí me da más miedo ponerme en las redes que en el cine. O sea, para mí hay que estudiar, seguro. Eso sí, siempre. No, la diferencia es más, me refiero a teatro y de repente pasar a estar filmado, a tener una cámara mucho más cerca, a repetir y repetir. Yo no le encuentro mucho la diferencia. Capaz que sí tiene que ver con quién te está formando. Eso sí, vos decías lo de Shirui, yo claro... No llego ahí. Yo hice otra escuela, fui por otro lado y entonces a mí hay cosas de una tradición que me cuestan mucho sí pensar en estar cerca de una cámara. Bien. Ahora que se estrenó Quemadura China, ¿qué es lo mejor que te han dicho sobre esta película? El mejor comentario. Algo que te haya gustado. Néstor dijo una barbaridad en el estreno, que después ya se fue camiseta y ya, que dijo, a Verónica hay que sentirla. Y todo el mundo, claro, esta película es Verónica. Y yo digo, no sé si está bien o está mal, pero yo siento que di todo ahí y que sí, que es como un lugar que yo quería mostrarme esa forma también o quería entrar ahí, no sé. Fue muy El tema es que te tienen que conocer a vos para darse cuenta. Yo creo que hay una recomendación que le podés decir vos a un espectador, de ir, no sé, bueno, no vayas buscando realismo, esto es a ver, una es una película poesía. rara, es una película rara, y lo que me está pasando estos días es que me está escribiendo gente que no conozco, diciéndome lo que se conmueve con la película. Y que, por ejemplo, ahora fuimos a San José a una función el sábado y pasó algo que decían como, nosotros entendemos esto de lo que estás hablando, entendemos ese dolor que estás contando y hay algo ahí como, no estamos queriendo tanto que nos peguen las cosas o que nos conmuevan las cosas o estamos viendo, sí, claro, no es una película para ir vamos a ver una historia que se cuenta, sino que te va a pasar algo seguro. Seguro, o sea, lo mejor que te puede pasar es que primero te diviertas, pero que seguro seguro te va a conmover, eso seguro. Si lo permitís, si no vas esperando como entender todo desde la cabeza, sí. Y con realismo, porque además hay mucha poesía, es una gran hay mucha metáfora. Claro, a mí me parece que es eso, que es como un poco que te abraza, pero te tenés que dejar abrazar también. Totalmente. Bueno, estamos hablando de Quemadura China, ya pueden ir a verla a los cines. Verónica Perrota, felicitaciones y muchas gracias por haber estado acá. Nos vamos a la pausa y a la vuelta a la escena elegida de hoy que tiene que ver con uno de los estrenos, ya les cuento.